Buen día, mi nombre es Melissa García y en el video que verán a continuación hablaremos sobre el texto Teorías del Conocimiento e Investigación de la Lingüística de Gladys Jaimes de la Universidad Distrital. En palabras textuales, Jaimes plantea que todo conocimiento emerge del mundo de la vida, en el cual se inscribe la actividad cognitiva y es en su origen y desarrollo inseparable de la acción humana que lo produce. Para comprender mejor esto, se sostiene la idea de que existen dos tipos de realidades. La primera es aquella en el que el hombre es independiente, o sea, el hombre no tiene control sobre esta. La segunda es la realidad construida a partir de una serie de ideas con la que representamos el mundo y es a lo que denominamos conocimiento. Estas dos realidades se complementan y lo que entendemos por conocimiento solo es viable en nuestra realidad. Podemos entender la ciencia como un conocimiento inscrito, parte de la primera realidad, pero que depende de diferentes factores sociales, culturales e históricos propios del ser humano. Por ende, se hace necesario hacer un repaso histórico para comprender que existen diferentes tipos de conocimientos y saberes, ya que en el contexto en el que se encontraba fueron de cierto modo limitados. El texto tiene como propósito examinar las diferentes concepciones epistemológicas que han determinado la historia de la ciencia y la relaciona con el desarrollo de la lingüística. El lenguaje se concibe como una de las creaciones más importantes del ser humano, puesto que logra conectar las dos realidades. Entonces, la ciencia lingüística se entiende como un fenómeno humano, social y cultural, lo que permite abrir nuevos caminos a la investigación interdisciplinaria de las ciencias humanas. A continuación se profundizará más en los diferentes términos que se les dan a lo largo del texto. En la concepción primitiva del hombre se entiende el universo como un todo gobernado por causas y fuerzas sobrenaturales. Así la magia y el mito resultan siendo las primeras explicaciones coherentes o intentos de explicaciones coherentes para llegar a una comprensión de la realidad. Llegados los presocráticos en el siglo VI a.C., se intenta refutar el entendimiento a partir del mito y la magia, y se intenta cambiar por el de la razón, advirtiendo que existe una lógica en el universo que solo puede ser comprendida a partir de la razón. Entonces resulta siendo entendida la filosofía griega como una descripción metafísica del universo, que intenta equiparar ser y pensamiento, así como mantener la posición de ideas sobre materia y de unidad sobre diferencia. Con todo esto, el pensamiento occidental se ha visto influenciado por la filosofía griega, y más que nada por su razonamiento y su modelo de razonamiento. Un claro ejemplo de la visión que posee la filosofía griega es el concepto del mundo de las ideas de Platón, puesto que para Platón la importancia de este es que en aquel radica la verdad, dado que es independiente del mundo físico y fuera de eso, dado que es independiente de las circunstancias, más que del mundo físico, y fuera de eso es inmutable y por lo tanto ahí se mantienen estas verdades. Con esto también se ve reflejado el hecho de darle una importancia a los modelos, a las ideas y sobre todo al mundo más racional. Continuando con el pensamiento occidental, que intenta seguir un modelo de racionalidad para la comprensión del mundo, se dice que la lingüística tradicional surge en este marco y asume el lenguaje como expresión del pensamiento, y que sus indagaciones resultan principalmente siendo enfocadas en reflexiones de carácter filosófico. Así, dentro de tal lingüística tradicional existen diversas controversias. Una de ellas es la relación entre la palabra y los objetos que representan, existiendo dos bandos, los naturalistas y los convencionalistas. Los naturalistas creen que existe un significado, una realidad que nos demuestra las palabras, una verdad. En cambio, los convencionalistas creen que el significado que se le da a las palabras son dados por un uso convencional, y diferenciándose de los naturalistas diciendo que este
que estas palabras son dadas de manera arbitraria. Por su parte, la lingüística tradicional comprende a la lengua como una sumatoria de elementos, como un inventario de palabras, y se entiende la gramática también como el arte de hablar y escribir correctamente. Así todas las reflexiones se hacen en torno a un carácter prescriptivo, a un carácter de normatizar el lenguaje. El estudio del lenguaje en su carácter prescriptivo y normativo de entender la lengua no cambió sino fue hasta el siglo XX, debido a que durante el resto de tiempo sus cambios, aunque los tuvo, nunca fueron significativos y siempre se mantenían en la misma lógica que se mantuvo la lingüística tradicional. Sin embargo, dado el siglo XX, se hereda parte del episteme clásico del empirismo y el racionalismo y se empieza a estructurar una lingüística moderna como una ciencia. Así se vendrá a explicar a continuación. Que si bien es cierto, la concepción metafísica del mundo, con sus juicios de valor y todo, fue un método muy bonito. El problema es que vino a chocar con los descubrimientos físicos por parte de Copérnico, siglo XVI, y Galileo, siglo XVII, quienes buscaban la explicación de fenómenos a través de la observación de la naturaleza, y entendían como fuente principal del conocimiento a la experiencia, puesto que de ella se extraen todos los saberes. Por otra parte está John Locke, médico y filósofo inglés, quien propone el empirismo, el cual abole el método metafísico de comprensión del mundo totalmente, entendiendo como fundamental la relación realidad-naturaleza como punto de partida para el conocimiento. El problema con ese método radica en que al eliminar la subjetividad, la ciencia se cierra a cualquier pensamiento que se derive de las esferas de la vida social, tales como política, ética, moral, pero en especial la filosofía, privándose así de su propia reflexión. Ahora vamos a mencionar la perspectiva del razonamiento inductivo, la cual parte de la observación de la realidad hacia la formulación de enunciados verdaderos, observables y susceptibles de ser generalizados a partir de procesos de inferencia. A continuación mencionaré un ejemplo de Bertrand Russell, pavo inductivista, el cual es bien conocido por hacer una crítica al procedimiento anterior. Soy un pavo que llega a la granja avícola y noto que todos los días sirven la comida a las 9 de la mañana. Pero como buen inductivista no me puedo fiar en esto para llegar a una conclusión. Entonces debo analizar este fenómeno en distintas circunstancias. Primero si es martes y jueves y si el día está frío o soleado. Al final lleno una lista con innumerables datos y mi conciencia inductivista se siente satisfecha y puede decir con tranquilidad que todos los días sirven la comida a las 9 de la mañana. Pero ay, ¿cómo se equivocó el pavo? Pues si bien es cierto, en la víspera de Navidad no le sirvieron la comida a las 9 de la mañana, sino en vez de eso le cortaron el cuello. Se postula más bien la ciencia clásica, la cual se entiende como la racionalidad objetiva del conocimiento. También se puede decir que es un simple reflejo de la realidad. Para entender mejor esto, les mostraré una cita del filósofo chileno Varela, el cual dice que en esencia el conocimiento debe ser visto como Ahora, como conclusión, tenemos el criterio de objetividad empírico-inductiva, el cual se reduce a los fenómenos de manifestaciones externas. Esto pretende asegurar en la ciencia la constitución de realidades absolutas y contextos de realización. Siguiendo los planteamientos ya mencionados, cabe mencionar la lingüística estructural de Saussure, que propone la posibilidad de descomponer, analizar y describir la lengua. Entiendas entonces que esta postura estructuralista ve a la lengua como un sistema de unidades, de valores y de relación. Con estos conceptos, la investigación lingüística debe resumir las características del sistema, de la lengua, como cerrado, completo en sí mismo y de un orden propio. Este proceso inicia con la selección de un conjunto de datos específicos que permitan la identificación de unidades lingüísticas. Justamente por esto es que el estudio de la lengua va orientado más que nada hacia la estructura superficial. Este enfoque no está para nada mal, sin embargo cuenta con un limitante de
la prioridad. Se prioriza más que nada el componente fonológico y sintáctico de la lengua, dejando a un lado lo que viene siendo relacionado con el sentido. Para entender mejor esto, se puede usar el ejemplo de oyente y oidor, siendo que oidor, lingüísticamente hablando, o al menos en la parte estructural, está bien planteado, pero no tiene un sentido o no está bien empleado en cuanto al idioma español. Su reemplazo vendría siendo la palabra oyente, que de igual forma está bien estructurada y sí compete a un sentido en el español. Tras todo esto, podemos concluir que tanto la lingüística tradicional como la lingüística estructural se limitan a sí mismas en cuanto a su enfoque particular, una por parte de la razón y la otra por parte de la visión externa de la lengua, respectivamente.